Si Carlos descubre la verdad, me perderá para siempre, pero ya no puedo seguir viviendo así. Aquellas palabras atravesaron el pasillo como un disparo. Carlos se quedó inmóvil, con la bolsa del supermercado todavía en la mano. Había vuelto antes del trabajo porque una reunión se había cancelado. Su intención era sorprender a su esposa con una cena especial por su 20º aniversario de bodas. Jamás imaginó que sería él quien terminaría sorprendido. La voz era de Laura. Ella estaba en la terraza hablando por teléfono y no sabía que él ya había entrado en casa. No. Todavía no se lo he dicho, continuó ella con la voz entrecortada. Si lo hago, destruiré nuestra familia. Carlos sintió un vacío en el estómago. Durante unos segundos quiso convencerse de que había entendido mal. Quizá hablaba de otra persona. Quizá era un problema del trabajo. Quizá. Entonces escuchó la frase que hizo que todo se derrumbara. Él cree que ha vivido una vida feliz, pero todo está construido sobre una mentira. Carlos dejó lentamente las bolsas en el suelo para no hacer ruido. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Laura siguió hablando en voz baja, imposible de entender por completo. Solo alcanzó a escuchar algunas palabras sueltas. 20 años. Ya no puedo ocultarlo. Él jamás lo perdonará. Cuando terminó la llamada, respiró profundamente y entró en la cocina con una sonrisa. Una sonrisa que Carlos ya no sabía si era verdadera. ¿Ya llegaste?, preguntó ella con naturalidad. Él hizo un enorme esfuerzo por parecer tranquilo. La reunión terminó antes. Laura se acercó para besarlo. Por primera vez en 20 años, Carlos dio un pequeño paso atrás. Ella lo miró confundida. ¿Pasa algo? No. Solo estoy cansado. Mintió. Durante la cena apenas habló. Observaba cada gesto de su esposa. Cómo sostenía la copa. Cómo sonreía. Cómo evitaba mirarlo demasiado tiempo. De repente comenzó a recordar pequeños detalles que durante años había ignorado. Aquellas llamadas que terminaban cuando él entraba en la habitación. Los viajes, por trabajo. Los fines de semana que Laura insistía en pasar sola visitando a su madre. Había sido un ingenuo todo ese tiempo. Esa noche casi no durmió. Laura dormía profundamente a su lado. Carlos, en cambio, miraba el techo mientras una sola pregunta lo consumía. ¿Qué mentira llevaba escondiendo su esposa durante 20 años? A la mañana siguiente decidió no preguntarle nada. Necesitaba pruebas. Si la enfrentaba sin saber toda la verdad, ella podría inventar cualquier explicación. Por primera vez en su vida comenzó a observar a la mujer que más había amado, como si fuera una desconocida. 2 días después ocurrió algo extraño. Laura recibió un mensaje. La pantalla del teléfono se iluminó unos segundos sobre la mesa. Solo pudo leer el comienzo. No podemos seguir retrasándolo. Ella tomó el móvil con rapidez. Demasiado rápido. Sonrió nerviosa. Es una compañera del trabajo. Carlos asintió. Pero algo dentro de él ya no creía ninguna palabra. Aquella misma tarde decidió salir antes de la oficina. Esperó cerca del edificio donde trabajaba Laura. A las 6 en punto la vio salir. No iba sola. Un hombre de unos 50 años la esperaba en un coche gris. Laura subió sin mirar alrededor. Carlos sintió que el mundo se detenía. Esperó unos segundos y comenzó a seguirlos. El coche recorrió varias calles hasta detenerse frente a un pequeño café alejado del centro. Carlos observó desde el otro lado de la calle. Los dos permanecieron sentados durante casi 1 hora. No hubo abrazos. No hubo besos. Solo hablaron. Pero las expresiones de Laura eran suficientes para helarle la sangre. Lloró. El hombre le tomó la mano durante unos segundos. Después le entregó un sobre amarillo. Ella lo abrazó con fuerza contra el pecho. Carlos ya no podía soportarlo. Cuando Laura salió del café, él esperó unos minutos antes de entrar.
El camarero aún estaba limpiando la mesa. Sobre el suelo había caído un pequeño papel doblado. Carlos lo recogió. Pensó que sería una simple nota. Pero al abrirlo sintió como las piernas dejaban de responderle. Solo había una frase escrita a mano. Ha llegado el momento de contarle quién eres realmente. Carlos levantó la vista. Por primera vez comprendió que tal vez el secreto no tenía nada que ver con una infidelidad. Y esa posibilidad le daba aún más miedo. Carlos pasó toda la noche mirando aquella frase escrita en el papel. Ha llegado el momento de contarle quién eres realmente. No podía sacarla de su cabeza. ¿Quién era él realmente? La pregunta parecía absurda. Él sabía perfectamente quién era. Era Carlos Martínez. Tenía 48 años. Había trabajado durante más de 20 años en la misma empresa. Había construido una familia con Laura. Tenían una hija, Sofía, de 19 años, que estudiaba en la universidad y era el orgullo de ambos. Su vida parecía normal. Perfecta incluso. Pero ahora todo parecía una mentira. A las 3 de la madrugada se levantó de la cama y fue hasta la sala. Abrió un viejo álbum de foto familiar. Allí estaban todos los momentos que creía reales. Su boda. El nacimiento de Sofía. Los viajes familiares. Las celebraciones. Laura siempre sonriendo a su lado. ¿Cómo podía una persona vivir 20 años junto a alguien y aún así esconderle algo tan importante? Al día siguiente decidió buscar respuestas. No revisó el teléfono de Laura. No buscó una pelea. Hizo algo que nunca había hecho. Entró en la habitación donde ella guardaba documentos personales. Después de varios minutos encontró una caja vieja en el fondo del armario. Dentro había fotografías antiguas. Cartas. Y un sobre con su nombre. Carlos Martínez. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Por qué Laura tenía un sobre con su nombre escondido durante años? Lo abrió lentamente. Dentro había una fotografía. Era una imagen de un niño pequeño. Un niño de unos 5 años. En la parte trasera estaba escrita una fecha. La misma fecha de nacimiento de Carlos. Su respiración se detuvo. Debajo de la foto había una carta. Pero antes de poder leerla escuchó la puerta de entrada. Laura había vuelto antes. Carlos guardó todo rápidamente. Cuando ella entró a la habitación, lo encontró sentado en la cama. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Carlos la miró durante varios segundos. Quería preguntarle. Quería gritar. Quería exigir la verdad. Pero recordó algo. La mujer frente a él había sido su compañera durante la mitad de su vida. La madre de su hija. La persona en la que más había confiado. Solo estaba buscando una camisa, mintió. Laura sonrió, pero sus ojos mostraron algo diferente. Miedo. Ella sabía que algo estaba pasando. Esa noche Carlos tomó una decisión. Leería la carta. Cuando Laura se durmiera. Esperó hasta medianoche. Encendió una pequeña lámpara y sacó el papel. La primera línea hizo que su corazón se detuviera. Carlos, si algún día lees esto, significa que Laura finalmente decidió contarte la verdad. Sintió un escalofrío. La carta continuaba. Durante años intentamos protegerte. Pensamos que la verdad te destruiría. Pero quizás el mayor daño fue dejarte vivir una mentira. Carlos apretó el papel con fuerza. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué hablaban como si él fuera una víctima? Siguió leyendo. Tu nombre verdadero no es Carlos Martínez. Dejó de respirar. La habitación parecía girar. Cuando tenías 5 años, ocurrió un accidente. Tu familia desapareció y nosotros tomamos una decisión que cambiaría tu vida para siempre. Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a aparecer. Durante toda su vida había creído que sus padres habían muerto cuando él era pequeño. Eso era lo que Laura siempre le había contado.
Pero ahora descubría que quizás nunca había conocido su propia historia. Continuó leyendo. Tu madre no murió aquel día. El papel cayó de sus manos. Durante varios minutos permaneció completamente inmóvil. Toda su vida estaba construida sobre una historia falsa. Pero todavía faltaba la parte más dolorosa. Porque la siguiente frase explicaba por qué Laura había guardado silencio durante 20 años. La persona responsable de que perdieras a tu familia estuvo a tu lado todo este tiempo. Carlos levantó la mirada. Y por primera vez pensó algo que jamás había querido imaginar. ¿Laura estaba protegiendo a alguien? ¿O estaba protegiéndose a sí misma? A la mañana siguiente Carlos tomó la carta y salió de casa sin decir una palabra. Necesitaba respuestas. Condujo hasta la dirección escrita en una vieja nota que encontró dentro del sobre. Era una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Una mujer mayor abrió la puerta. Cuando vio a Carlos, su rostro cambió completamente. Como si hubiera visto un fantasma. No puede ser. Carlos sintió un nudo en la garganta. Usted me conoce. La mujer comenzó a llorar. Pensé que nunca te volvería a ver. Aquella frase confirmó todos sus miedos. Ella lo abrazó. Un abrazo extraño. Un abrazo de alguien que lo había esperado durante muchos años. ¿Quién soy? Preguntó Carlos con la voz rota. La mujer cerró los ojos. Eres Daniel. Carlos retrocedió. Mi nombre es Carlos. No. Ese fue el nombre que te dieron después. La mujer respiró profundamente. Tu verdadero nombre es Daniel Rivera. Por primera vez en décadas escuchó un nombre que no sentía suyo. La mujer le contó una historia que parecía imposible. Cuando tenía 5 años, su padre había sido un empresario exitoso. Tenía enemigos. Personas que querían quedarse con su dinero. Una noche ocurrió un accidente en carretera. Sus padres desaparecieron. ¿Pero él sobrevivió? El problema era que nadie sabía qué hacer con un niño pequeño que había quedado solo. Entonces una familia cercana decidió ocultar su identidad para protegerlo. Esa familia era la de Laura. Carlos sintió rabia. ¿Laura sabía todo esto? La mujer bajó la mirada. Y ese silencio fue suficiente. Ella lo supo desde el principio. Carlos salió de aquella casa con una mezcla de dolor y confusión. No sabía qué sentir. Durante 20 años había amado a Laura. Pero también descubría que ella había construido su matrimonio sobre una mentira. Cuando llegó a casa, Laura estaba esperándolo. Ella sabía. No preguntó cómo. Simplemente sabía. ¿Encontraste la carta?, dijo. Carlos dejó el papel sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultármelo? Laura comenzó a llorar. Toda mi vida tuve miedo de este momento. ¿Miedo de qué? ¿De perderme? Ella guardó silencio. ¿O de que descubriera quién eres tú? Laura se sentó lentamente. Carlos, hay algo más que no sabes. Él cerró los ojos. Pensó que ya no podía recibir más golpes. Pero estaba equivocado. Laura tomó aire. El hombre que viste conmigo en el café. Carlos la miró. ¿Quién era? Ella respondió en voz baja. Tu hermano. El silencio llenó la habitación. Carlos sintió que el suelo desaparecía. Yo no tengo hermanos. Laura comenzó a llorar. Eso es lo que creíste durante 20 años. Entonces sacó una fotografía de su bolso. Una fotografía de 2 niños. Uno era él. El otro era un niño mayor que lo abrazaba. En la parte trasera había una fecha. Y un nombre. Alejandro Rivera. Carlos miró la imagen sin poder hablar. Porque de repente entendió algo. El secreto que Laura escondía no era solo sobre su pasado. Era sobre alguien que había estado buscándolo durante todos esos años. Alguien que sabía toda la verdad. Y que ahora había regresado para revelarla. Carlos pasó los siguientes días alejándose de todos. De Laura.
de su hija, incluso de sí mismo. Sentía que había despertado en una vida que no le pertenecía. Cada recuerdo parecía falso. Cada fotografía parecía una actuación. Una tarde recibió una llamada de Alejandro. El hombre que había visto en el café. Necesitamos hablar. Carlos dudó. Pero aceptó. Se encontraron en un lugar tranquilo. Alejandro llegó con una carpeta llena de documentos. Sé que me odias. Carlos no respondió. Pero tienes derecho a conocer toda la historia. Alejandro abrió la carpeta. Dentro había documentos antiguos. Informes. Fotografías. Y una noticia de periódico. Familia Rivera desaparece tras accidente sospechoso. Carlos observó la fecha. Era la noche en la que supuestamente sus padres habían muerto. No fue un accidente, dijo Alejandro. Carlos levantó la mirada. ¿Entonces qué fue? Alejandro tardó unos segundos en responder. Fue una traición. Le explicó que su padre había descubierto que uno de sus socios estaba robando dinero de la empresa. Antes de denunciarlo, alguien provocó el accidente. Pero había un problema. El culpable nunca fue encontrado. Y durante años todos pensaron que el pequeño Daniel había muerto también. Hasta que Alejandro descubrió la verdad. Carlos permaneció en silencio. ¿Por qué Laura nunca me contó nada? Alejandro miró hacia otro lado. Porque ella hizo una promesa. ¿A quién? La respuesta llegó como un golpe. A tu madre. Carlos sintió que el pecho se le cerraba. Su madre estaba viva. O al menos había estado viva después del accidente. ¿Dónde está ella? Alejandro bajó la mirada. Esa es la parte que Laura nunca pudo decirte. Carlos sintió miedo. Dímelo. Alejandro respiró profundamente. Tu madre murió hace 3 años. Carlos quedó completamente destruido. Había pasado 20 años creyendo una mentira. Y cuando finalmente descubría la verdad, ya era demasiado tarde. Esa noche volvió a casa. Laura estaba sentada esperándolo. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo cansancio. ¿Por qué? Preguntó Carlos. Laura lloró. Porque cuando te conocí, tú no recordabas nada. ¿Y decidiste inventarme una vida? No. Ella negó con la cabeza. Decidí darte una vida. Carlos la miró. Por primera vez entendió que la verdad no era tan simple. Laura no había mentido por maldad. Había tomado una decisión imposible. Pero eso no borraba el dolor. Me quitaste mi pasado. Laura respondió. Pero te di un futuro. Y esa frase quedó entre ellos. Porque ambos sabían algo. Algunas mentiras nacen para proteger. Pero incluso las mentiras con buenas intenciones pueden destruir todo cuando finalmente salen.